Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días. Antes de comenzar vamos a hacer siempre las aclaraciones, ¿no? Que primero no es obligatorio que copien, ¿de acuerdo? Lo que está en la pizarra es solamente para guiarnos, para tener un esquema. ¿Por qué? Porque no estamos en clases presenciales, ¿no? Yo no voy a tener oportunidad de ver sus cuadernos. Les recomiendo que en su cuaderno pues lo escriban, ¿no? Hagan el esquema que yo hago, pero no es obligatorio, ¿de acuerdo? Ojo, ¿les va a servir para su examen? Claro. Yo les recomiendo que copien, pero no es obligatorio. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es obligatorio? Ustedes ya saben, las tareas, ¿verdad? Del libro o las preguntas que les dejo, ¿verdad? Eso es obligatorio. Su participación ahora en el Zoom, ¿verdad? Su asistencia y también su participación al finalizar la clase, ¿no? Yo doy siempre un espacio para que ustedes participen. ¿Ya? Esas tres cosas es lo que yo estoy calificando, ¿de acuerdo? Y luego ya el examen, ¿no? Que son 2 exámenes cada bimestre. El cuaderno no es obligatorio, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, jóvenes, rápidamente vamos a comenzar con las clases de hoy. De antemano felicito a los chicos que se han presentado puntualmente, aunque ya estamos sobre la hora, ¿no? Así que les voy a pedir encarecidamente también a sus compañeros, pásenle la voz, de que es un horario, ¿verdad? Y que hay que respetarlo. Porque también a veces no da tiempo para explicar todo lo que se tiene que explicar, incluso también tengo que darles tiempo para que ustedes participen. Bueno, entonces ya vamos a comenzar, jóvenes, con el tema del día de hoy. Siempre, ¿no? Reforzando los temas anteriores. Y sobre todo ahora que se empieza con un nuevo bimestre, ¿verdad? En este curso. Y siempre trayéndoles, ¿no? A explicándoles, ¿no? De que no tengan pues ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de confusión, ¿no? De si es que ustedes no comprenden algún tema o no saben algo, ¿no? Como yo les digo siempre, ¿no? Todos somos ignorantes en algo, ¿no? Yo también soy ignorante en muchas cosas, ¿no? No crean que los profesores ya nacemos sabiendo todo, ¿no? Yo ignoro de muchos temas, ¿no? Que me gustaría saber. Igual ustedes, ¿no? Que hay muchas cosas que realmente no comprenden o no les queda claro. Yo igual les comento, ¿no? De que yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, ¿no? No comprendía muchos temas, ¿no? Sobre todo los de matemáticas. ¿Y esto qué significaba para mí? Que yo cuando veía que otros compañeros sí sabían esos temas, ¿no? Y yo no sabía, a mí me daba vergüenza no saber cosas básicas que yo sí lo conocían hace mucho tiempo. Entonces yo me sentía de repente que yo no era tan inteligente como ellos, ¿verdad? Con los chicos que sí comprendían. Entonces yo tenía vergüenza de preguntar a la profesora o preguntarle a alguien más algo que para ellos era básico, que yo no comprendía. Y me daba mucha vergüenza. Y ahora que ya he tenido un poco más de experiencia, ¿no? Les digo que no es cuestión de ser más inteligente o menos inteligente, ¿no? La cuestión es cuestión de tiempo, ¿no? Si ellos saben es porque lo han aprendido antes que tú, pero tú tienes tiempo para aprender, ¿no? No tengas vergüenza en no conocer algo que de repente tú piensas que es básico y que todo el mundo lo sabe, pero solamente tú no lo sepas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cosa que estamos ignorando, cada cosa que ignoramos es una oportunidad para aprender algo nuevo, ¿de acuerdo? No tengas vergüenza en preguntar, profesor, ¿qué cosa es el virreinato? O ¿quiénes llegaron? O sea, para ti, algo que tú creas que es básico y que no sepas, no tengas vergüenza, dilo. ¿Por qué? Porque yo nunca te voy a decir, no, eso, oye, ¿cómo no vas a saber eso, no? Eso lo saben los niños de primaria, ¿tú cómo no sabes eso? No, jamás te voy a decir eso. ¿Por qué? Porque estaría cometiendo el mismo error que cometieron algunos profesores conmigo cuando yo era pequeño, ¿no? Que yo cuando preguntaba, ¿cuál es la tabla del 9? A veces yo no sabía la tabla del 9 y estaba ahí en tercero de secundaria. La profesora me decía, ¿cómo no vas a saber eso, señor, desde la primaria? ¿Tú no sabes eso? ¿Y cómo me va a dar pues motivación para preguntar? Y no preguntaba nunca más y sentía vergüenza de no saber eso. Pero yo te lo repito, no tengas vergüenza en no conocer algo. ¿Por qué? Vergüenza te debería dar
de no conocer algo y no preguntar nunca, porque vas a seguir en tu ignorancia, vas a seguir sin conocer. Tienes que reconocer. Todos no sabemos pues, todos los misterios, todas las toneladas de libros no hemos leído. Hay muchas cosas que seguimos en conocimiento, ¿verdad? Todos los días están para aprender algo nuevo. Igual yo aprendo cosas nuevas en cada momento. Así que no tenga vergüenza en decir, profesor, no sé esto, ¿me puede explicar? Y yo te voy a explicar sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de nada. Te voy a decir, ¿no comprendes esto? Perfecto, te lo voy a explicar. Así de simple. ¿Por qué? Hay que reconocer que todos no somos unos sábelo todos. Todos estamos acá para aprender. Incluso yo, los adultos, hasta el día que, como te he dicho, que nos vayamos de este mundo, vamos a seguir aprendiendo. Dicho esto, ya sabes, al finalizar la clase, te doy un pequeño espacio para que participes. Quiero comenzar esta clase con una comparación muy interesante. Hay un cuento llamado La casa de Asterión, que le escribió un escritor argentino, el cual yo admiro mucho, que es mi escritor favorito de toda la vida, el cual es Jorge Luis Borges. Él escribió este cuento inspirado en el mito del Minotauro. ¿Sabes quién es el Minotauro, verdad? En la mitología griega hay un personaje que es mitad hombre y mitad toro, ¿verdad? Que lo llaman Minotauro o Centauro en algunos casos. Creo que hay una diferencia entre Minotauro y Centauro. Pero en este caso era el Minotauro. El Centauro creo que es la mitad del cuerpo, el torso es de hombre y el cuerpo es de caballo, ¿verdad? O de toro. En el caso del Minotauro era un hombre con el cuerpo de un humano y la cabeza de un toro, ¿de acuerdo? Y según la mitología griega, este personaje se llama Asterión. Tiene un nombre, se llama Asterión. Y Borges escribió un cuento en base a ese mito. Y yo quiero compartir contigo el día de hoy el proemio. ¿Qué cosa es el proemio? Es una pequeña anotación antes de comenzar el cuento. Es decir, el cuento de la casa de Asterión comienza de esta manera. Comienza con, y la reina dio a luz a un niño a quien llamó Asterión. Te lo repito. El cuento comienza con con esta frase. Y la reina dio a luz a un niño llamado Asterión. ¿Quién era Asterión? El Minotauro. Esta frase, ¿qué nos da a entender? Imagínate que un día una mujer, o tu esposa, o tú misma, ¿verdad? Si en el caso de que seas una mujer, algún día des a luz a un ser vivo, a un humano con cabeza de toro. ¿Qué sería eso para ti? Sería un shock tremendo, ¿verdad? A eso nos invita ya el cuento desde su inicio. Y el Minotauro pues, fue una persona que por su condición estuvo marcada de por vida. Y yo les recomiendo que lean ese cuento, que es muy cortito y que nos habla de la historia del Minotauro, pero desde el punto de vista del Minotauro, desde el punto de vista del monstruo, por así decirlo. Nos damos cuenta en el cuento que es una narración del mismo Minotauro que está contando su vida y su condición. Y él asume de que es una persona normal y él no sabe por qué las otras personas le tienen miedo. Es un cuento muy interesante para analizarlo. Pero, ¿a qué voy con todo esto? El tema del día de hoy lo podemos relacionar mucho con, con ese cuento. Existió en España, ese es el ejemplo que yo te he dado del cuento del Minotauro. Ponemos otro, empezamos con el tema para que lo compares, ¿de acuerdo? En España existía una dinastía. ¿Qué cosa es una dinastía? Es una familia real, ¿verdad? La dinastía de los Habsburgo, que gobernaba en España durante la conquista de América. Perfecto. Esa dinastía fue una dinastía muy exitosa y perfecto. Pero ¿qué pasó? Un día nació un bebé que iba a ser el descendiente de la dinastía Habsburgo. Pero este personaje, a quien llamaron Carlos II, que iba a ser el rey, tenía un defecto, así como el Minotauro, tenía un defecto, que iba a marcar toda la historia de el mundo.
Esta persona tenía problemas físicos y también tenía un ligero retardo mental. Algunos historiadores, en alguna fuente yo he leído que algunos pudieron deducir que tenía una especie de autismo, pero no se ha llegado a corroborar. Lo que sí es cierto es de que él, al tener problemas mentales y también tener problemas en la reproducción, porque él era, podía dejar de descendencia. Todo esto causado por qué? Porque en las tradiciones europeas, los reyes y la familia real tenían la costumbre de que para mantener la sangre o para mantener la línea sanguínea o la sangre pura real, ¿qué hacían? Muchas veces se casaban entre sus primos, entre sus medios hermanos, para que todo quede en familia, para que el poder siga en una sola familia. Claro, si tu familia es la gobernante y tú quieres seguir gobernando por generaciones, lo más fácil que para que esto se dé, ¿qué es, no? Para que no entre otras familias externas. Es mantenerte en tu familia y simplemente tener como reina a tu prima o a tu media hermana para que todo quede en tu familia. Eso es lo que hacían muchas monarquías europeas. Entonces, tú sabes que a la larga, espérate un momentito, ya, tú sabes que a la larga tener pues descendencia con una sola familia va a traer consecuencias, porque al haber escaso material genético, eso va a traer consecuencias en las futuras generaciones. Y eso pasó el día que nació Carlos II. Tuvo problemas mentales, tuvo problemas físicos también y era estéril. ¿Por qué? Porque sus ancestros tenían pues relación sanguínea. ¿Y qué pasó? El rey, a no dejar de descendencia, esto trajo que en España ocurra una guerra. ¿Por qué? Porque Carlos II, al no tener una descendencia, un hijo, el gran imperio español se quedaba sin trono, sin rey, ¿verdad? Al fallecer Carlos II, ¿a quién dejaba el mando? Si no había un descendiente. Es ahí donde va a existir y se va a formar y se va a generar por esto una guerra en España, la famosa guerra de sucesión, en donde una dinastía o una serie de personajes que quieren tomar el poder en Inglaterra y en Francia luchan para tener el poder en España, junto con los mismos españoles. Se libra una guerra para tomar el poder del gran imperio español. Y esta guerra, pues, la vencen los franceses, con la dinastía Borbón. Los Borbones, que eran los reyes de Francia, ahora van a gobernar en España. Y van a continuar con el imperio español. Ya prácticamente terminó con Carlos II, la dinastía Habsburgo, e inicia, después de la muerte, al no dejar de descendencia, inicia la dinastía Borbón. Dinastía es una familia real, como te he dicho. Ahora, a este Carlos II, la historia lo conoció y en su época se le conoció como el hechizado. ¿Por qué? Porque al tener esos problemas mentales, y al no existir ni ciencia, ni psicología, ni nada, la gente común y corriente, los españoles creían que, no, él no puede tener hijos y él es así porque lo han hechizado, porque tiene le han hecho mal de ojo o le han hecho algún conjuro, algún hechizo. ¿No? Es el fruto de la ignorancia que la gente no se explica por qué ocurren las cosas. Dicen, no, esto pasó porque pues, le hicieron mal de ojo o hubo una maldición. ¿Verdad? Ahora ya sabemos que tuvo esos problemas. ¿Y, qué tiene que ver este ejemplo que yo te he dado del inicio del tema del día de hoy con el ejemplo que te puse del cuento? Que el cuento comenzaba con esta frase, ¿no? Y la reina dio a luz un hijo a quien llamó Asterión, que es el Minotauro. Esta historia la podemos comenzar igual. Y la reina dio a luz a un niño a quien llamaron el hechizado. Que este joven no pudo tener hijos. Como consecuencia, la dinastía Habsburgo terminó. Se hizo una guerra
Los Borbones llegaron a España y comenzó la dinastía borbónica, que es una dinastía, una nueva familia real que provenía de Francia. Estos reyes borbones, al llegar al poder, ¿qué es lo que hicieron? Te pongo un ejemplo. Tú cuando llegas a una casa nueva, ¿qué es lo primero que haces? Desempacas tus cosas y ordenas la casa, ¿verdad? Y te pregunto yo, ¿dejarás la casa como estaba exactamente igual antes de que, o bueno, dejarás la casa tal y como la dejaron la familia que se fue, o tú vas a querer cambiarla toda a tu gusto? Te pregunto yo. Lo más lógico es que tú cuando llegues a una casa nueva y si encuentras cosas ahí, o encuentras muebles o encuentras cosas, vas a querer cambiarlo o vas a querer poner tus propias cosas nuevas, ¿cierto? Y va a ser muy distinto a como estaba antes con la familia anterior. Es lo mismo que ocurrió en el Imperio Español en España. Cuando llegaron los Borbones, quisieron cambiar todo lo que habían dejado la familia anterior, los Habsburgo, que provenían de Austria. Y dijeron, ya, como hemos llegado acá al poder en España, vamos a hacer muchos cambios acá, en la casa, en el Imperio Español. A estos cambios se les llama reformas. Reformar es darle una nueva forma, ¿verdad? Y a este periodo se le conoce como reformas borbónicas. Es decir, perdón, los cambios que tuvieron los Borbones, los cambios que hicieron los Borbones al Imperio Español. Esas son las reformas borbónicas. Nada más. Entonces, los Borbones dijeron, en el Imperio Español hay muchos problemas. Es el más grande del mundo, pero hay muchos problemas. Así que vamos a controlarlo para que le saquemos total provecho al Imperio Español. Así que hicieron muchas reformas económicas, políticas y religiosas. De las reformas económicas, ¿cuáles fueron las más importantes? La principal, y lo que te debes de acordar. ¿Te acuerdas que durante el periodo de los Habsburgo, España tenía con América un monopolio, ¿cierto? Es decir, que solamente América puede comercializar con España. Cuando llegan los Borbones, esto lo termina. Se dan cuenta que el mercado cada vez crece más y los ingleses cada vez más crecen económicamente y es inevitable que comercien juntos. Así que abren los puertos. Los Borbones terminan paulatinamente con el monopolio. Ahora América puede comercializar no solamente con España, sino con Inglaterra y con Francia. Pero siempre la economía y el comercio va a estar supervisado por los españoles. En las reformas políticas más importantes de las reformas borbónicas es algo simple. El virreinato del Perú abarcaba un gran territorio. En Sudamérica solamente existía el virreinato del Perú, nada más, y Brasil. Todo esto era el virreinato del Perú, hasta la Patagonia que era inexplorada. Como era un territorio muy vasto, muy complejo, para administrarlo mejor y administrarlo directamente desde España, dividieron el virreinato del Perú en muchos más virreinatos. Se crearon dos virreinatos nuevos. En el norte, el virreinato de Nueva Granada y en el sur, el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué países actualmente integraban el virreinato de Nueva Granada? Pues Ecuador, Panamá y Colombia. ¿De acuerdo? Ese era el virreinato de Nueva Granada. Y en el sur, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina era el virreinato de Río de la Plata. Se crearon dos virreinatos nuevos. Y para asegurar el poder militar, acá en Sudamérica crearon dos capitanías generales, la de Chile y la de Venezuela. Estas dos capitanías tenían como misión, pues, tener puestos militares para prever cualquier ataque, cualquier invasión, ¿verdad? En esta época es famosa las invasiones de los piratas, franceses e ingleses, que llegan a las ciudades y las saquean, ¿verdad? Entonces, que se forman, en las ciudades se forman siempre murallas, cañones para defenderlas. En Lima también existía, pues, Lima tenía su propia muralla y también en el Callao había fortalezas y cañones para defender la ciudad de los saqueos. Que Callao durante el virreinato fue saqueada muchas veces por los piratas. Es una historia muy, muy interesante. Entonces, la finalidad que tienen estas capitanías es dirigir
al ejército español acá en Sudamérica, como dos estados tapones. Y la reforma religiosa más importante que hicieron los Borbones fue expulsar a los jesuitas. ¿Quiénes eran los jesuitas? Eran una compañía, una orden religiosa muy distinta a las demás. ¿Por qué? Porque estas órdenes religiosas, los jesuitas tenían la costumbre de irse a los pueblos más inexplorados de Sudamérica y a las comunidades más ignotas, más escondidas, y trabajar directamente con los indígenas. Y tenían una fama de ser liberales, de apoyar a los indígenas y de respetarlos y de hacer que esos indígenas luchen por sus derechos. Y esto no les gustaba para nada al poder español, porque decían, o sea que estos jesuitas van a los pueblos y les ayudan a los indígenas y a veces se ponen en contra de nosotros. Así que para los españoles, para los borbones, ¿no? Que gobernaban España, los jesuitas eran un peligro, porque apoyaban a los indígenas, ¿de acuerdo? Así que se expulsa a los jesuitas. Repasamos. Las reformas borbónicas fueron cambios, reformas que se dieron en América, en, en Sudamérica, ¿no? Para reafirmar el poder político de España acá en Sudamérica, ¿verdad? En el aspecto económico, ¿qué hicieron los Borbones? Terminaron con el monopolio. Ahora podía Sudamérica, el Perú, ¿verdad? Comercializar con Inglaterra y con Francia y con otros demás países. Pero siempre es supervisado por España mediante una serie de impuestos. En la política se dividió el virreinato del Perú en, la, en el virreinato de Nueva Granada y de Río de la Plata. Y se crearon también dos capitanías generales, la de Chile y la de Venezuela. Perfecto. Y en las reformas religiosas se expulsaron a los jesuitas. ¿Por qué? Porque fueron acusados de defender los derechos de los indígenas. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes las reformas borbónicas? Porque esto va a tener muchas consecuencias. Primero, en Sudamérica se van a formar, en el Perú, en el sur peruano, se van a formar muchas disputas comerciales. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta, Bolivia, el actual territorio de Bolivia, perteneció al Virreinato de Río de la Plata y se cortó y se puso frontera a una red que por miles de años estaban en conexión, ¿no? Que en el sur peruano con Bolivia. Tú sabes que desde la época de los tiahuanacos, de los aymaras, esa zona era pues una zona rica en el comercio, ¿verdad? Era una zona conectada, ¿verdad? Pero al poner esa frontera hace que el comercio sea un poco más complicado. Entonces, muchos comerciantes del sur del Perú y del norte del Río de Plata se van a ver perjudicados. Esto va a generar que a largo plazo se formen muchas rebeliones, como la de Tupac Amaru II, que va a ser una de las primeras rebeliones en buscar qué cosa, separarse o terminar con el poder español acá en América. Y va a tener muchas otras consecuencias en otras partes de Sudamérica, que luego posteriormente va a generar que se influyan ideas, pues, ¿no? Neoclásicas o ideas como de la Ilustración, que van a generar a su vez la independencia de Hispanoamérica. Desde un comienzo, los Borbones van a estar influenciados por las ideas de la Ilustración. Es decir, que las reformas borbónicas a largo plazo van a traer qué cosa? Van a significar una causa para la independencia de América. ¿Por qué? No directamente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque van a tener muchas consecuencias. La gente va a estar disconforme con estas reformas y van a buscar una independencia. Pero esto va a ser después de muchos años. Recapitulamos. Como les dije en un principio, ¿no? La reina tuvo a un hijo que llamó el hechizado, ¿verdad? Carlos II. La reina Mariana de Austria, ¿no? Con Felipe IV, tuvo a su hijo llamado Carlos II, el hechizado. No podía tener una descendencia porque tenía ciertos defectos de los genes. ¿Por qué? Porque sus ancestros habían sido parientes muy cercanos, ¿verdad? Y ellos en esa época desconocían que esto podía tener alguna consecuencia.
Y esto originó que llegase en España una guerra de la secesión, de la sucesión por el trono. Llegaron los Borbones, pusieron sus reformas, cambiaron todas las colonias acá en América, trajo muchos disgustos en la población local y luego trajeron rebeliones que a su vez inspiraron a otras rebeliones en Sudamérica para que posteriormente, después de muchos años, celebren la independencia. ¿Todo comenzó con qué? Con el hechizado. ¿Te das cuenta cómo un pequeño detalle puede cambiar toda la historia? Pero vamos paso a paso. Ahora estamos viendo las reformas y sus implicancias. Como consecuencia, te puedo decir que mucha gente se quedó disconforme con estas reformas. ¿Por qué? Porque implicaba más burocracia, más impuestos para los comerciantes. Y esto va a traer consigo muchos levantamientos populares como el de Tupac Amaru II, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Nos vamos a ver el día miércoles. Si no hay preguntas, o mejor dicho, si tienen preguntas, me las pueden hacer ahora mismo antes de que se corte la transmisión. No, en la familia real no. ¿Por qué? Porque ellos para mantener el poder tenían que tener alianzas con sus mismos familiares, ¿no? Por ejemplo, en los Habsburgo era una dinastía que provenía de Austria y para mantener su dinastía tenía que relacionarse solamente con las personas dentro de la dinastía. Eh, por ejemplo, yo tengo yo soy un príncipe, ¿no? Si quiero aspirar a ser rey, tengo que tener la aprobación de mi familia, de mi dinastía. Y para eso tengo que desposarme, como decían ellos, de algún familiar dentro de la dinastía. No necesariamente tiene que ser mi hermana, ¿no? Puede ser una pariente lejana, como una prima de algún tío, pero que pertenezca a la familia real. El incesto era visto como un pecado, por supuesto, para los españoles. Incluso ustedes recordarán que Atahualpa fue juzgado por practicar el incesto, ¿verdad? Y curiosamente en Europa, las familias reales se relacionaban entre familiares, pero los familiares que se relacionaban en Europa eran primos o medios hermanos o primos lejanos, todos dentro de la familia real. Lo que se le acusaba a Atahualpa era que se relacionaba con sus mismas hermanas de sangre, ¿no? Cosa que era falso, ¿no? Pero los españoles le pusieron ese, ese cargo, ¿no? Es decir, que para ellos no era incesto. ¿Por qué? Porque primero no era una familia pues directa, no el rey no se relacionaba, no tenía descendencia con su hermana directa de sangre, sino con su media hermana o con su prima lejana, pero pertenecientes a la misma dinastía. Segundo, que ellos justificaban esta acción como un acto de defender la pureza de su sangre. Es decir, ellos sí lo podían hacer, pero el resto, el pueblo no, porque ya sería incesto. Te das cuenta que para mantener el poder, siempre van a tratar los gobernantes de justificar sus acciones, siempre va a ser así. A través de la historia lo vamos a ver. Pues es una gran diferencia entre el incesto y la línea sanguínea y la misión o bueno, la idea de tratar de continuar con la pureza de sangre, ¿no? Como ellos le llamaban. Pero muy buena pregunta, ¿cuál es tu nombre? Alondra, perfecto tu pregunta. Acá estoy viendo los chicos que han participado en la reunión del día de hoy. A ver, un momentito. Eh, como les he dicho, ¿no? Para la clase, para las dinastías, no. ¿Por qué? Porque ellos tenían una justificación. ¿Cuál era? Que ellos son de sangre real, que tienen derecho divino. Entonces ellos pueden tener descendencia con su misma familia porque es una familia divina, real. Y segundo, no es necesariamente con su hermano, o con su hermano, sino con algún primo o con alguna prima
o media hermano, ¿verdad? Pero pertenecientes a la misma dinastía. Y para terminar esta clase, lo que está en la pizarra no es obligatorio que lo copies, ¿de acuerdo? Lo que es obligatorio es que resuelvas las páginas que yo te dejo en el libro como tarea, ¿de acuerdo? No es obligatorio copiar porque no estamos en clases presenciales, o sea que yo no voy a ver tu cuaderno. Básicamente por eso, porque estamos en clases presenciales, no es obligatorio que copies. Yo te recomiendo que sí copies porque es una ayuda para que tú estudies. Pero yo te estoy recomendando. ¿Por qué? Porque no es obligatorio. ¿De acuerdo? Obligatorio es las tres cosas que yo te digo: tu asistencia, tu participación en Zoom y las tareas. La tarea que es de libro la voy a dejar en el grupo de Facebook y en la plataforma. Bueno, jóvenes, sin más preguntas, nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Espero que se cuiden bastante, tengan mucho cuidado con su salud y les deseo lo mejor. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego.